Le agradezco a Román Cortázar que nos traiga el libro Eduardo Galeano, Las orillas del silencio. La edición es de siglo XXI, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de la República de Uruguay es quienes editan este libro. Román, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Por redes sociales estuvimos en comunicación y le digo, tráete el libro y vamos a conversar, aunque sea brevemente, sobre dónde lo conseguimos y qué fue lo que te llevó a establecer esta relación con Eduardo Galeano, este extraordinario escritor uruguayo. ¿Cómo lo conociste y cómo llegaste al libro, Román? Yo lo conocí primero por Memoria del Fuego, una dramaturga argentina que vive en Monterrey. Yo me fui de aquí de Mérida en el 98, 99. ¿Tú eres yucateco? Soy yucateco. No había en ese entonces letras, había que estudiar Derecho, ¿no? Era lo más del ámbito de las humanidades. Entonces me fui a Monterrey porque la UNAM estaba la huelga de fines del milenio pasado. Y ahí conocí a dos exiliados argentinos, Dardo Aguirre y Coral Aguirre, actores. Ella es ahora dramaturga y fue dramaturga, es narradora. Viví con ellos, fueron primero ella mi profesora, luego mi amiga y luego ellos dos fueron mi familia. Entonces, viviendo con ellos, me dieron a leer Memoria del Fuego. Pasaron los años y entré al posgrado de la UNAM, a Estudios Latinoamericanos, a hacer mi tesis sobre Galeano. Nos conocimos porque en un coloquio en Brasil me invitaron a dar una conferencia magistral sobre Galeano en la Universidad Nacional de Jujuy, ya que Galeano era el invitado de las jornadas, segundas o terceras jornadas del norte argentino. Ahí nos conocimos, más bien lo vi, porque no pude hablar con él, estaba toda la ciudad encima de Galeano. Luego, cuando el gobierno de la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard, le da la medalla del Bicentenario, una exalumna mía de Monterrey, que trabajaba en Televisa, me dijo que Galeano iba a estar en el Palacio de Minería. Así es que me infiltré. Yo dirigía una revista en aquel entonces, que se llama El Grito, ya murió. Y estuve en la rueda de prensa y al final le dejé a Berta Luján, que es la madre de la actual presidenta de Morena, como es la vida, para que le diera mi conferencia a Galeano en las manos, porque no pude acercarme a él, salió por la puerta atrás. Y le pedí de favor que se lo diera solo a él en las manos y así fue. Cuando llegué a mi casa en Tlalpan, tenía un mail de Eduardo donde me invitaba a caminar y a conocernos. Entonces nos conocimos en el Parque España, en la Ciudad de México, en la Condesa. Caminamos por horas y ahí fue donde se concretó la invitación para que yo fuera a Uruguay a trabajar en su obra, ¿no? Sobre todo en Las Venas Abiertas, pero estando en Uruguay me di cuenta de que lo que más me interesaba era aquel Eduardo anterior a Las Venas, del que se conoce poco, porque Las Venas es un libro que publicó a los 30 años. Pero él empieza a publicar desde los 14 años, en el semanario El Sol, que era el órgano del Partido Socialista. Periodista, me dices, intelectual, escritor, humanista, dibujante. Él empieza haciendo cartón político, es lo que sabe poca gente. De hecho, el Fisgón, nos reunimos a propósito de un montón de cartones que me traje de Montevideo, y en uno que se publicó en la revista Che, una revista que fundaron los comunistas y socialistas argentinos, una mezcla rara, en los años 60 en Argentina, la que colaboró Juan Gelman, Rodolfo Walsh, muchísima gente. Allí parece que Galeano era el encargado de la diagramación y de los cartones, pero porque firmaba como Hughes por su apellido galés, él se llama Eduardo Hughes Galeano. Pero no era de Hughes, era de Rius. Y me lo observó el Fisgón, me dijo, esta caricatura es de Rius. Y en la contratapa de Che decía Hughes. Y es cierto, era de Rius. Finalmente Rius fue un gran amigo de Galeano, conforme pasaron los años, pero bueno, fue un vaticinio la contraportada de esa revista. Oye, ¿y cuáles diríamos fueron las aproximaciones que tuviste con Eduardo, tanto allá en Montevideo como en alguna otra, en alguna otra ocasión, para ya darle forma y publicar este libro? Bueno, en realidad empezó siendo lo que en un primer momento me propuse, que es mi tesis de maestría. Pero creo que como Eduardo, y por eso nos conocimos y nos reconocimos, decía él,
Yo no quería escribir en un lenguaje académico. A veces los académicos aburren lo que tocan. Entonces quería hacerlo más en un sentido literario. Creo que el mejor homenaje a un escritor como Eduardo Galeano, paradójicamente tan despreciado por la academia y la élite intelectual, es darle discutir sobre su obra como una obra literaria y la obra de un escritor, antes que nada. Tenga la calidad que tenga, o le guste o no a la gente. Y en ese sentido el libro es bastante, también como teniendo como referencia a Memoria del Fuego. Decía Fritz Glockner cuando lo presentó en el Museo del Estanquillo que es una biografía pero no lo es al mismo tiempo. Es un ensayo literario pero tampoco lo es. Es una crónica y al mismo tiempo no lo es. Creo que el mejor homenaje que pude hacer a Eduardo, que además me enseñó tantas cosas a nivel personal y como escritor, es que este libro sea inclasificable, como él se esmeraba en que fueran sus libros. ¿Cuál es el libro que más te ha impresionado, Eduardo Galeano? Porque Las Venas Abiertas de América Latina es uno de los muchos libros que tuvo este escritor uruguayo. Me sorprendió mucho estando en Montevideo Los Fantasmas del Día de León, que es un libro de cuentos de pura ficción. Cuando Eduardo se permitía escribir ficciones en el sentido tradicional de la literatura, y a ese escritor de pura ficción es al que celebraban tanto en Uruguay. Habló maravillas de él, decía que era un esteticista. Ángel Rama, un portento de precocidad, lo llamó Carlos Real de Azúa. Benedetti hizo el prólogo del libro. Era un muy buen escritor, muy influenciado por Pavese sobre todo. Pero cuando le pregunté por qué no siguió en esa beta, me dijo que esa no era su voz, que no se reconoce allí, que de hecho medio se avergonzaba, decía que era un pecado de juventud. Esos libros eran pecados de juventud. Me parece hermosísimo un libro que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra, que es la memoria de América Latina, la memoria más dolorosa, cuando Eduardo trata de alguna manera de saldar cuentas con su memoria, para que las cosas y las personas no se le pierdan en el olvido. Y técnicamente, y me parece que un día estará en el mismo anaquel que las mejores obras de la literatura latinoamericana, Memoria del Fuego. La Memoria del Fuego. Me parece una obra hermosísima, los 3 tomos, y bastante inclasificables aún, pero un día estará junto con 100 años de soledad, Pedro Páramo, Rayuela. Oye, ¿y dónde podemos conseguir Las Orillas del Silencio de Román Cortázar? Ahora en la página, está en Siglo XXI. Que yo sepa, ya está en el Péndulo, en la UNAM, y pronto va a estar en Gandhi. Educal, hasta donde yo sé, Fritz me dijo que iba a estar, y no sé si el Fondo de Cultura Económica, pero Educal seguro. ¿Cuántos viajes a Uruguay? 3 célebres. Uno de ellos muy metido con él por varios días, y el resto ya en investigaciones. El primero fue de 6 meses, medio año. Tenía la beca de la UNAM, las dos becas, la de estudiante de posgrado y la de intercambio internacional, bueno, de estancia internacional. Hice mi estancia de investigación en la Universidad de la República. Los otros 2 fueron cuando Eduardo ya no estaba acá. 2016 estuve 4 meses. Fue una estancia épica, esa fue épica. No hubiera sido posible sin Claudia Torrelli, que me dio asilo para terminar mi investigación en Montevideo y Buenos Aires. Incluso en Buenos Aires estuve por Couchsurfing, que era una plataforma, ¿no?, para pedir asilo. Y bueno, ahí estuve trabajando en el CEDINSI, un gran centro de investigación, y gracias también a Elena Villagra y a Daniel Weinberg, que este libro se ha abierto paso. Y en 2018 estuve un mes en casa de Elena Villagra y de Eduardo Galeano, porque organizamos el archivo de Galeano para que Elena lo donara a la Universidad de la República. ¿Qué está hoy ahí resguardado? Hoy está resguardado en la Universidad de la República, sus textos de puño y letra. Entonces, en Gandhi, me decías, ya va a llegar. En el sótano. Péndulo, Educal. Y localmente, pues sería en Gandhi. Y Educal, hay una librería en el centro. Ahí en el centro del Teatro Daniel Ayala Ladito. Exactamente. Muchas gracias, Román. Gracias por la invitación. Estar aquí, al contrario. Es Román Cortázar, Eduardo Galeano, Las Orillas del Silencio, siglo XXI,
Universidad de la República Uruguay y de la UNAM.